Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis digno del fuego el doble que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar se obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura también por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura también por el que habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es lunes, queridos hermanos. Iniciamos hoy la lectura semicontinua de la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses. Después de 9 semanas en que hemos ido siguiendo la historia de Israel en los libros del Antiguo Testamento, hoy empezamos con la primera carta que Pablo escribió a esta comunidad de Tesalónica, que por cierto es el escrito más antiguo que se conserva del Nuevo Testamento, fechado cerca del año 51, unos 20 años después de la muerte de Jesús. Todavía los evangelios no se habían escrito, pero se estaban predicando oralmente, y aquí en las primeras cartas de Pablo ya se respiran y se resumen. Tesalónica es puerto de mar, la actual Salónica. Era la capital de la Macedonia romana al norte de Grecia. Pablo había permanecido unos cuantos meses y había fundado una comunidad cristiana ayudado por Silas. Y esto provocó envidia por parte de los dirigentes de la sinagoga judía, que provocan un alboroto popular contra Pablo. Por eso tiene que huir, como lo cuenta luego en el capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En las 2 cartas que Pablo escribe a los tesalonicenses, les alaba por la buena orientación de su vida y les exhorta a seguir por este camino corrigiendo algunas desviaciones, como por ejemplo la excesiva preocupación por la inminente venida final del Señor, que a algunos parece que les incitaba a no trabajar. Se ve que Timoteo, enviado por Pablo a Tesalónica, había traído buenas noticias sobre la marcha de la comunidad, y por eso la carta que hoy empezamos tiene palabras de alabanza, porque han sabido acoger la llamada de Dios y la salvación que les ha conseguido Jesús, abandonando los ídolos que antes adoraban, y ahora más bien se han vuelto famosos por su actividad en la fe, por el esfuerzo de su amor y por el aguante de su esperanza. Ya aparecen aquí 3 virtudes fundamentales de los cristianos que luego la Iglesia llamará las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. ¿Podrá alguien que nos conozca personalmente y que conozca nuestras comunidades felicitar a nuestras comunidades como lo hace Pablo con los de Tesalónica? ¿Podría decir que la dirección general de nuestra vida es la acertada y que estamos haciendo bien porque estamos orientados hacia lo principal? El texto del Santo Evangelio continúa los ataques de Jesús contra los fariseos que leíamos también el sábado pasado. Y van a continuar durante 3 días más, con una serie de lamentaciones o con los ay de vosotros, con acusaciones muy directas. No entran en el reino ni dejan entrar a los demás, porque no quieren reconocer al que es la puerta, que es Jesús.
Con el pretexto de oraciones devoran los bienes de las viudas. Hacen proselitismo, pero cuando encuentran a una persona dispuesta, no la convierten a Dios sino a sus propias opiniones. Y caen en una casuística inútil. Por eso los ejemplos de los juramentos. De allí que Jesús les llame guías ciegos y necios. Mal van a poder conducir al pueblo. Con las personas normales, por débiles y pecadoras que sean, Jesús no se suele mostrar tan duro, pero sí lo es con los que deberían ser guías del pueblo o tienen cierta autoridad, los que tenemos alguna responsabilidad en la familia, en la educación, en la comunidad eclesial. Por eso tenemos una mayor obligación de dar ejemplo a los demás y de no llevar una doble vida entre lo que enseñamos y luego lo que hacemos. De no ser exigentes con los demás y tolerantes con nosotros mismos. La famosa ley del embudo. Soy ancho para lo mío, pero angosto cuando se trata de los demás. Porque entonces nos valdría bien el término hipócritas. Porque presentamos por fuera una fachada, pero por dentro somos otra cosa. Las acusaciones de Jesús no las hemos de aplicar a nosotros mismos, porque dentro de cada uno puede esconderse un pequeño gran fariseo. Y hoy sería un buen momento para analizar qué actitudes farisaicas descubro en mí. Veamos la lista que Jesús nos ha dado. El Evangelio la tiene muy clara. Y respondámonos sinceramente si también se podría decir que nosotros somos guías ciegos y necios en la casa, en el trabajo, en la iglesia. Porque por vanidad nuestra andamos buscando más la apariencia que dar gloria a Dios. O perdemos el tiempo en tonterías, matando el espíritu con un montón de leyes exageradas que hoy no dicen nada a nadie. Que la palabra de este lunes, queridos hermanos, nos lleve a un verdadero encuentro con el Señor en la humildad y nunca en la soberbia o en la apariencia. Que pasen muy feliz lunes, que Dios les bendiga.